La mesa de editoras esta mañana aquí en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de la campaña de José Antonio Kast, de sus aciertos estratégicos en esta última semana y de los problemas que empiezan a incomodar al círculo republicano, diría una especie de incendio subterráneo que muy pocos quieren tocar, que es el episodio de Cristian Araya. Ah, vaya. Paula Escobar Chavarría, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván y Paula. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Diego Simpertille, el supremo acusado constitucionalmente a raíz del caso Matrioshka o muñeca bielorrusa y que enfrenta severos cuestionamientos. Me gusta Matrioshka, me gusta. Matrioshka. Sí, me he dado cuenta. Vamos a hablar de Matrioshka. Ya, pero partamos por la foto, Frey, Kast, Hack, la campaña, el diputado Araya, en fin. Paula Comandari. Bueno, sí, el primero de esos buenos golpes fue la foto con Eduardo Frei, sin duda, una foto que no se improvisa, se venía pavimentando hace meses con conversaciones discretas, con puentes previos, con un trabajo fino del comando de José Antonio Kast. Los republicanos, la verdad, necesitaban esa señal hacia el centro y Frei, con todo lo que representa simbólicamente, vino a llenar justamente ese espacio. Ya, lo que me cuentan es que desde 2024, más o menos, desde el año pasado, claro, como que José Antonio Kast y Eduardo Frei coincidieron en varias oportunidades, algunas charlas, encuentros casuales y un hito simbólico, el de Valdivia, este año, cuando Hack asistió a una exposición del mundo del salmón, ¿ya? Donde Frei habló, Frei tuvo su ponencia, ¿se acuerdan? Sí. Fue muy público y conversamos harto del tema. Y al día Se siguiente... tiró Frey contra la ley Lafkenche. Claro. Fue bien llamativo. Frei muy involucrado en el tema económico en los últimos años, después de ser presidente, muy enfocado en el tema de la permisología, de todos los topes que hay allí y todo eso. Y al día siguiente, resulta que José Antonio Kast se cruza en el desayuno con Eduardo Frei, donde el expresidente estaba con una de sus hijas, y tienen una conversación amena y bastante extensa, ¿ya? Pero bueno, fueron varios acercamientos previos, como les digo, y las tratativas ya formales de cómo sería esta reunión, de quiénes iban a participar, qué temas iban a hablar, etcétera, ocurrieron recién después de la primera vuelta. En el comando lo ven como un gesto de gobernabilidad, de moderación y de orden en medio de una campaña que obviamente está muy crispada. Un gesto que Frei hizo sabiendo perfectamente los efectos que iba a tener en su partido. Obvio. Obviamente. Porque vaya que los tuvo y vaya que él tenía conciencia de eso. Fue, como me dicen, no un desliz, sino que una determinación. Y además, Paula, que Evelyn Matei trató muchas veces de que le diera, por lo menos que se sacara la foto con ella, ¿no? Y ni siquiera se lo dio a ella, que era mucho más cercana y afín, digamos, a sus ideas. Hubo decenas de intentos de convencer a que Frei hiciera el gesto. Pero claro, ahí lo que me dicen es que molestaba, por ejemplo, o que podría haber caído mal en el comando de Matei, que en algún momento se toparon en un estacionamiento y se publicó esa imagen juntos, y como que a estos personajes que tienen que tomar como decisiones no les gusta sentirse presionados, o sea, tiene que ser con plena libertad. Por eso en algún momento y yo... con un diseño, con un claro, no improvisado. Claro, o sea, o sea, súper diseñado, digamos. Porque la declaración de Frey está diseñada. Completamente. Nunca dice va a votar, que va a votar o por sea, caso. de A a Z. Sí. Y queda claro se lo que quiere decir. Claro, al mismo tiempo. Todo entendido. Yo dije varias veces aquí que del propio comando de Evelyn Matei, después de que ya se supo de estas eventuales conversaciones con el expresidente, como que había mucha aprensión a que lo dijéramos, porque eso iba a presionar a que no lo hiciera, a arruinar la iniciativa. Bueno, el segundo hito fue el acercamiento con la familia Piñera Morel. Este también venía conversado desde antes de la primera vuelta, pero claro, el acuerdo final se produjo después de la elección. Detrás estuvieron la exministra Cecilia Pérez, Magdalena Piñera y la propia Cecilia Morel. Pero claro, el diseño de las negociaciones ocurrieron después de la primera vuelta, porque todos sabíamos además que antes estaba la familia Piñera Morel con Matei,
Y fue la línea argumental de la ex primera dama la que terminó despejando el camino. Sí, hemos tenido diferencias, dijo, seguimos teniéndolas, pero hoy tenemos claro que es lo mejor para Chile frente a un modelo comunista. Grandes aciertos en la campaña de José Antonio Kast, pero claro, mientras estos dos movimientos buscaban de alguna manera encapsular a Kast como un candidato viable para el Chile, entre comillas, moderado, en paralelo se abrió una especie de grieta que complica al Partido Republicano y que es justamente el caso del diputado Cristian Araya. Vamos a la secuencia de cómo fue. CIPER primero revela estos supuestos traspasos de dinero desde el conservador de Puente Alto, el ya famoso Sergio Llaver, hacia el senador Matías Walker. El segundo Llaver más famoso después de Capitán Llaver. O sea, de todas maneras. Concuerdo. Bueno, estos traspasos hacia estos diputados, hacia Matías Walker y hacia el propio Araya. Luego vino la decisión del Ministerio Público. El fiscal nacional, fíjense, Ángel Valencia, se reúne en un encuentro bastante extenso, donde hubo mucha discusión, con el director de la Unidad Anticorrupción, con Eugenio Campos, ¿Ya? y ambos deciden abrir formalmente una investigación. Lo hicieron, yo preguntaba, bueno, ¿por qué finalmente en este caso, en otros no? Y me dicen que hubo un criterio explícito y bien compartido entre ambos personeros. Uno, por la naturaleza de los hechos, se trata de eventuales pagos a funcionarios públicos. Dos, por su complejidad. Y tres, por su gravedad. Obviamente Araya sintió el golpe de inmediato. Una cosa es que la prensa publique informaciones, otra distinta es que el Ministerio Público intervenga. Y entonces anunció que suspendía, entre comillas, temporalmente su participación en la bancada e insistió, y esto lo encuentro súper relevante porque va a haber una investigación muy profunda. Él insiste en que jamás recibió los 1,7 millones que Llaver menciona en esta escucha de Carabineros. Claro, te llama la atención porque si está mintiendo se va a saber, digamos. Exacto. Entonces, claro, uno le pregunta a los republicanos, que ayer me costó mucho hablar con ellos, después ¿Sí? Lo logré, pero hubo personas que me dijeron paso esta vez. Ya. Sí. Vaya. Sí, directamente. Incluso para hablar en off del tema. Incluso para hablar en off, sí. Pero altas fuentes del partido me dicen que le siguen creyendo a Araya, porque Ya. ha sido muy contundente en su argumento. En Y decir decían que no. decían que Republicanos tiene como una especie como de... Regla no escrita. Como de regla, sí. Claro. Se judicializa, se suspende la participación en la bancada. Avanza, Inmediatamente. se suspende la militancia y se avanza más allá. Claro, pasó. Y necesitaban con lo de Mauricio Ojeda, que era Exacto, independiente. eso te iba a decir, independiente participaba en la bancada republicana y que lo separaron de la bancada de inmediato. Sí, fue la misma, como que uno pregunta, bueno, ¿y de quién es la decisión? Al final es una conversación en conjunto y se dice y se deja sobre la Y mesa que hay esta como un regla. que recetario, es existe. como Thermomix. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué se dijo? 50 gramos de aceite. Medio milímetro de arroz, Separado algunos la ingredientes bancada. y listo. Una fórmula. Bueno, se dijo una fórmula, tal Gracias. cual. Esa era la mala regla. Y se dijo además que esto también llama la atención porque al principio Cristian Araya dice que no existen los pagos los primeros días, pero es que igual Claro. han pasado varios días ya ¿Y? y esta semana él dice, bueno, sí, yo conocí al suspendido conservador en el Cerro Manquehuito. Ustedes saben que Cristian Araya es bombero, y es bombero Sí, po. oficial. Bueno, y él dice que en algún momento Llaver y un grupo se pierden en el Manquehuito y que él participó como bombero En la búsqueda. en la Claro, búsqueda. En el rescate. Sí, porque se extravió. Yo me trataba de acordar si había una noticia como esa, no se supo por lo menos. Igual no es el Cerro Manquehue, el El Manquehuito. Manquehuito, no bajar a mi hijo Ismael Manquehuito. El No sabía que Manquehuito, se no. perdía gente en Mira, el el Manquehuito es Manquehuito. fácil de subir, pero es extenso, es verdad. Ahora, no sé cómo te puedes perder tanto, pero Bueno, bueno, así, esa es la explicación. Y que la reunión posterior fue una comida en su casa, en plena campaña, con el conservador, pero era como para agradecerle la de Llaver por el comportamiento que había tenido el bombero Araya. ya, perfecto. ¿Ya? Ya. Pero la Fiscalía tiene algo bastante más contundente, este oficio reservado del OS7 de Carabineros, enviado el 16 de octubre, con interceptaciones telefónicas de Llaver. En esas llamadas Llaver cuenta a terceros que ya le pasó los 1,7 millones al diputado,
en otra que se había comprometido con su campaña y en esta tercera que lo había citado a su casa. Este documento íntegro en poder de la Fiscalía fue lo que gatilló la apertura de la investigación y que cayó en manos de la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Whitber. Bitber. Qué confuso este apellido. Ya. Sí. Bitber. Porque ella dirige la causa madre, la causa de la muñeca bielorrusa, conoce a los personajes, las rutas del dinero y el contexto. Entonces no parte de cero. Y según fuentes del Ministerio Público, ojo con esto, Llaver está colaborando. ¿Y podría haber más implicados, Paula? Ese es el punto. Porque se dice que es clave las conversaciones que están teniendo con Llaver, esta colaboración que está teniendo. Pero lo que quiere la Fiscalía es abrir el secreto bancario de Llaver e incautar teléfonos. ¿De quiénes? No solo de estos dos parlamentarios. ¿De más gente? Hay otros parlamentarios en la mira. ¿Más parlamentarios? Ojo con eso. Es que el señor Llaver era muy generoso. Pero ya, Tenía muchos ahijados, parece. pero Tenía ya muchos esto- ahijados. Ayer supimos de un reportaje en reportea.cl en que se dice que Antonio Ulloa, el exministro de la Corte, ¿Ya? recibía 1 millón de pesos mensuales. ¿Cuál era la glosa? Para una ahijada que él quería mucho. Hija del exministro. Entonces, esta nomenclatura Mm. de los ahijados está apareciendo en varias partes. O sea, el bautizo múltiple ya es una bomba de racimo. Hasta Mm. Otra lista de la matrioshka bielorrusa. Diego Simpertigue, Pablo Escobar Chavarri. Exactamente. Este ministro de la Corte Suprema tiene encima un sumario administrativo a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema. Recordemos que Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, pidió que le abrieran un cuaderno de remoción, ni más ni menos. Te lo dijo a ti aquí. Y también se lo dijo a Mónica Rincón. Y este lunes, además, los diputados Chicardini y Manuchere interpusieron una denuncia penal contra Diego Simpertigue y una acusación constitucional, ¿ya? Esta acusación constitucional tiene 3 capítulos y, digamos, en resumen, se lo acusa de notable abandono de deberes por sus actuaciones en la disputa judicial entre el consorcio de origen bielorruso Velaz Movitec y Codelco. Recordemos que el medio Reportea también dio a conocer que se fue a un crucero por Europa con uno de los abogados del consorcio tras haber fallado a favor del defendido de ese abogado, ¿no? Y también en el caso Fundamenta, en que se fue a otro crucero con abogados, el que fue revelado por CIPER, ¿ya? Es el viaje a Italia, ¿no? Claro, exactamente. Gente buena para viajar. Le Como gusta la el milla. Mediterráneo. Harta milla, ¿eh? Harta milla. Oye, reportea igual haciendo la pega. Totalmente. Muy bien. Muy bien. El segundo capítulo además apunta a falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, porque su hijastro fue designado notario interino, y también por infringir el deber de abstención, ¿ya? Bueno, ¿quién es Diego Simpertigue? Fue nombrado supremo en enero de 2022 en el gobierno del expresidente Piñera. El ministro de Justicia en ese momento era Hernán Larraín. Ya ayer hubo un amplio reportaje en La Segunda de Sí. todos los que votaron a favor de él, porque la verdad es que fue aprobado por unanimidad en el Senado. ¿Ya? O sea, él realmente tuvo un apoyo completamente transversal. Él nació el año 56 en Arica, de una familia aymara por parte de su madre, ¿ya? Quien se hizo cargo de su hijo tras la muerte del padre, cuando el hoy ministro de la Suprema tenía solo 14 años. Los senadores, de hecho, digamos, cuando fue nombrado, destacaron el origen aymara de su madre, diciendo que él lo convertía en el primer ministro de carrera de la Corte Suprema proveniente de uno de los pueblos originarios de Chile. Lo hicieron notar los senadores. Estudió en la Escuela 29 de Lincoyán y en el Liceo 1 de Arica. Ingresó a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, en la sede de Valparaíso, y él, cuando asumió, le agradeció a sus profesores porque le regalaron el pasaje y el traje para poder venir a Valparaíso, ¿ya? Porque él no tenía los recursos y como tuvo muy buen puntaje en las pruebas de admisión, los profesores hicieron ese gesto y él se lo agradeció, ¿ya? Es una persona de mucho esfuerzo también. Y en esa época se estudiaba Derecho con traje, ¿no? Como ahora, Exactamente. Ahora me dicen que se tituló en Ecuador, no en la Universidad de Chile. pues. Ah, ya. Pero partió en el Poder Judicial en Viña del Mar en el año 82. O sea, esta es una carrera completa judicial, en el PJUD, como dicen los judiciales. Luego fue secretario del segundo juzgado de letras de Coquimbo, tuvo muchos cargos, también fue juez del primer juzgado de letras de La Serena, el 97,
Y en agosto hay un nombramiento importante, en agosto del 2000, porque fue nombrado juez de garantía de La Serena, siendo parte de los magistrados que dieron el inicio de la reforma procesal penal. ¿Se acuerdan que iba por etapas? Bueno, por y regiones, claro. exactamente. Y partió ahí. Partió ahí. Entonces esto fue muy importante Mira. porque fue uno de los jueces, digamos, que lideró esta nueva etapa. Después del 2002 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. El 2014 asume como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que encabezó en 2015. ¿Ya? O sea, una carrera judicial completa que también se destacó cuando fue aceptada su nominación. Llegó al poder, a la Corte Suprema el 2022, como les decía. Primero integró la cuarta sala, donde compartió con Gloriana Chevesich, esto es importante por lo que vamos a hablar al final, y luego se cambió a la tercera sala, ¿ya? Dicen que era era un supremo es un supremo de bajo perfil, pero que a veces no tenía tanto control en los favores. O sea, aquí también se está investigando esta cadena de favores chicos, favores grandes. Claro. Como que me dicen algunos abogados de la plaza que no tenía demasiado control en ese sentido, o criterio, digamos, para ¿Ya? los favores que podía pedir. No estoy hablando de cosas ilegales, ¿ah? ¿Ya? Estoy hablando digamos, una cierta desprolijidad en la materia que le llamó la atención a Pero ponte abogados tú, importantes. ayúdame a sacar un pasaporte, o Claro, cosas rápidas, ese tipo de o cosas. cosas para familia, Claro. cosas así. Tengo un sobrino que necesita el carnet de identidad mañana. Tipo de cosas de... Me dio con el registro civil, Sí. no Sí. nada personal, pero es que no se me ocurre más porque ahora ya no se sacan partes, digamos. Claro, podría haber sido en el Tengo un pasado. sobrino que le O sacaron sea, un había parte, una fama de camino eso, a de Viña, que era un poco laxo en el tema como para solicitar. y de cómo Claro. uno se expone al pedir ciertas cosas, Ya. digamos, que pueden parecer menores, pero que obviamente un ministro de la Corte Suprema no debiera puede, incurrir, bueno, ni nadie, en digamos, ¿ya? realidad. Bueno, el ministro Diego Simpertigui ya fue notificado de la acusación constitucional, me confirman, fue notificado el martes. Ya, Hace ¿y 2 avanza días. esa acusación o...? Sí, avanza entonces, avanzan los plazos, ¿ya? Se tiene que Él dar cuenta en la sala Claro. y informar la comisión. tiene 10 días hábiles para contestar, o sea, tiene Ya, hasta el viernes claro. 5 para contestar esto y de ahí corran otros 6 días para que la comisión que está revisando esta acusación constitucional presidida por la diputada Orsini emita su informe, ¿no? ¿Y eso avanza paralelo con el sumario administrativo? Claro, es paralelo, es algo diferente, ¿no? De hecho, el sumario administrativo en la Corte Suprema se amplió a también la causa fundamenta, los viajes europeos Claro. fundamenta, y eso va en paralelo, ¿ya? Oye, pero qué complejo es que de nuevo sea el Congreso el que Exactamente. sancione, ¿o no? Muy importante, porque fíjate que... Porque va a ir más rápido que la Corte Claro. Suprema. Exactamente, porque me dicen que además es difícil que la investigación en la Corte Suprema avance tan rápido, que el sumario lo está instruyendo el fiscal Jorge Pizarro, que me dicen que, o sea, no tiene una fama de hacer esto con gran velocidad, ¿ya? Ya, porque además tenemos el antecedente del juez Ulloa, además, que no lo removieron y que lo tuvieron que acusar claro, y constitucionalmente. esto es un sumario, no es un cuaderno de remoción, También, además. El sumario Mm. puede determinar Exactamente. ese cuaderno de Exacto. remoción, es otra etapa más. Ahora, el fiscal también podría suspenderlo, decretar que se suspende de sus funciones. Todavía no está suspendido, él está con vacaciones, de hecho. Inició vacaciones el 20 de noviembre y no está yendo al Palacio de Tribunales, ¿ya? Me dicen también que en la Corte Suprema me dijeron una frase que es interesante, nadie quema nave por él. Lo encontré como una buena frase, bien Ya. elocuente. Mm. Nadie quema nave, ¿ya? Y donde nadie quema nave definitivamente por el ministro Simpertigui es justamente en el Congreso, donde habría un ambiente muy favorable a la destitución, ¿ya? Nadie quiere parecer asociado al caso Muñeca Bielorrusa, al caso Audio, al caso Hermosilla, y me dicen que en la Cámara va a prosperar esta acusación constitucional de Manucheri y Cicardini, que ya habrían soltado a Simpertigui, ¿ya? Y en el Senado están más complicados todavía por esta otra arista, digamos, ¿no? Claro. De Llaver. Entonces, menos ánimo hay de quedar asociado. Y también otro argumento que me dan es que cada vez que, por ejemplo, el senador Walker se le pregunta, dice, yo voté a favor de la remoción de Ulloa. O sea, es un argumento a favor de la probidad de uno decir, yo voté a favor de la Yo fui destitución. contra estos jueces Yo fui contra corruptos, estos claro. jueces, ¿ya? Bueno, los plazos, como les contaba, él tiene hasta el viernes 5 para contestar, luego 6 días para que la comisión analice el fondo y emita su informe y se podría votar en sala inmediatamente, ¿ya? O sea, hay también como apuro, digamos, como celeridad, sensación de celeridad de hacer esto rápido, porque claro, la decepción de la gente con el Poder Judicial es muy grande. Esto, en todo caso,
la idea es que se vea antes de la segunda vuelta. O sea, que esto se alcanzaría, apretando todos los plazos, a ver en la Cámara antes de la segunda Espérate, vuelta. porque se presentó la acusación, se dio cuenta en la sala, se sorteó la comisión y empezaron a correr los plazos. Los Sí. 10 días, Sí. ¿verdad? Entonces, si el 5, ya. Ahora, él también ha dicho que tiene la Puede intención dar. de renunciar, Puede dar, sí. ¿ya? Pero Sí, el po. punto es que puede que la Corte Suprema, dicen que algunos que ya podría haber puesto eso sobre la mesa, pero la Corte Suprema no estaría favorable a eso porque quieren que termine el sumario. Claro, es que no, a mí lo que me dicen es que no puede hasta que se termine Exactamente. el sumario. Y la interés del de renunciar sería no quedar inhabilitado por 5 Claro. años, ejercer cargos Claro. públicos, por ejemplo, ser profesor donde era en muchas universidades. Ahora, esto es muy importante porque recordemos que la nueva presidenta o presidente de la Corte Suprema se elige un día después de la segunda vuelta, el 15 de diciembre. Claro. Y se supone, la tradición indica que sería Gloriana Chévez. Exactamente, ella es la primera. hablamos aquí, Lo de hablamos hecho. aquí mismo. Sí. Ella es la primera antigüedad, ¿no? Pero recordemos también lo que dijimos ese día, que no tiene los votos ahora, le faltaría un voto según el conteo de mi último reporteo. Y el ministro Diego Simpertigue sería quienes lideran hoy la ofensiva contra Gloriana Chevesic como presidenta del máximo tribunal. Y estaría encabezando la idea de que sea María Angélica Repeto quien asuma en vez de Gloriana Chevesic, pero tendrían que saltarse 4 antigüedades, algo que no tiene precedente, ¿ya? Pero estaría en marcha eso. Entonces, el problema, digamos, es que si él no es suspendido o la acusación constitucional no ha prosperado, no ha sido votada en el Senado y por lo tanto ha sido destituido, él podría votar en la elección más importante, digamos, de cara a quién va a encabezar el máximo tribunal, justamente siendo tan cuestionado por cosas tan complejas y justamente siendo Gloriana Chevesic la persona que encarna la línea de pureza y ética para limpiar al Poder Judicial y sacar adelante a la Corte Suprema de todos estos escándalos. Entonces sería una situación bastante extraña que él tuviera el voto dirimente cuando Claro. se elija a la persona que el 6 de enero asuma como presidente o presidenta de la Corte Suprema en sus 200 años de vida además y en un momento tan complejo relacionado con la ética, la probidad y la corrupción. O sea, súper importante el punto. Impresionante, ¿eh? Es un enorme lío para la Corte Suprema todo este tema. Diego Simpertigue, el informe de Paula Escobar Chavarría. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Oye, 2 cositas. Ahora a las 10 de la mañana se presenta el libro de Pablo Ortúzar, Dignos, Crónica del Estallido Social. A propósito de la entrevista que le hiciste a Vanessa Kaiser. Muy interesante escucharla. Bueno, lo va a comentar el libro Josefina Arauz, nuestra gran querida José, Ascanio Cavallo, nuestro gran querido Ascanio y Matías Baxter, director de Sociología de la Católica. Pero tenemos más conversaciones importantes como la que ocurre en poquitos minutos más, que van a conversar Janet Jara y José Antonio Cast en este primer foro social que organiza Radio Cooperativa con el Hogar de Cristo. Súper interesante la conversación que se va a generar allí. Vamos a ver cuán tenso está el ambiente. Oye, dato, no digo que este sea el caso de Diego Simpertigue, pero por lo de Ecuador, un conocedor de estas materias me dice que antes los abogados, algunos se titulaban en Ecuador para no dar el grado, porque te titulas de otra manera en Ecuador. Mira. Y después puedes validar el título en Chile con el convenio Andrés Bello. ¿Qué tal? Mira. Qué O sea, gran qué dato, dato. WhatsApp Gran colaborativo. dato, ¡Qué WhatsApp datazo! colaborativo, fantástico. En España también se hacía. Si alguno se piteaba el grado. Oye. Me dice, este no es abogado, porque me dice, se piteaba el grado. No sé. Chat Los colaborativo abogados es realmente una institución. no. Saludo para mi amigo del WhatsApp colaborativo. Atentos a Paula Escobar. Bueno, justamente a las repercusiones de las declaraciones de la fiscal Carmen Gloria Wittberg con Mónica Rincón ayer, que dijo que no descarta que sea imputado Diego Simpertigue, no descarta que se levante el secreto bancario y admite que se investigan pagos a Vivanco y Simpertigue por el caso Fundamenta. ¡Epa! Esto solo le pone más problemas a la Corte Oye, Suprema. con esto Diego Exactamente. Simpertigue. la punta ¿Lo van a del dejar iceberg. votar el 15 de Eso es diciembre? lo que te digo. O sea, Es que sería súper raro. Sería muy Sería bien raro. llamativo.